preparado. ¿Tarde? Vamos a continuar viendo algunas enfermedades de peces. Y después hay una sesión de aves, la última hora ya. Entonces, ¿se recuerdan? Estábamos mirando alguna enfermedad infecciosa causadas por agentes bacterianos. Y habíamos partido viendo algunas, algunas en realidad, enfermedades causadas por bacterias gram positivas, ¿se acuerdan? Que era el BKD y otra que era pseudo BKD. También vimos una que tiene el mismo sigla que la pseudo BKD, que se llama PKD, pero es una BKD parasitaria. Y también vimos algo de diagnóstico diferencial con nefrocarcinosis. Entonces, más o menos eso es lo que hemos visto, más o menos, creo principalmente, de enfermedades. Bueno, yo les comenté, por supuesto, hay otras enfermedades bacterianas por gram positivas, por supuesto. Pero como les comenté también, la mayoría de las enfermedades más importantes, las más prevalentes, son gram negativas en peces. Hasta el momento lo que se sabe. Pero por supuesto hay otras que no sé si las voy a alcanzar a pasar, pero por ejemplo hay la streptococosis, que es un gram positivo, ¿se acuerdan? Es bien importante en peces, no en salmones, ocasionalmente, pero en algunos otros peces más de aguas más cálidas, la streptococosis es súper importante. Entonces, no sé si voy a alcanzar a pasársela y si no, le voy a probablemente pasar unos apuntes. Bueno, entonces hoy día vamos a conversar sobre una enfermedad causada por una bacteria que ahora es gram negativa, que seguramente la han escuchado nombrar, porque en Chile es una enfermedad súper importante en salmones, por distintas razones. Es una enfermedad, como les voy a comentar, que existe en distintas partes del mundo, pero donde es más importante, donde es endémica y con mucho impacto en cuanto a la mortalidad y en cuanto al impacto económico, y especialmente por el hecho de que tenemos que usar muchos antibióticos para controlar esta enfermedad, la enfermedad se llama piscirricketsiosis. Sí, seguramente han escuchado. ¿No se han escuchado nombrar? Ah, sí, ya. Qué divertido, que era una enfermedad que no existía hace unos años atrás y ahora todo el mundo la conoce. Es divertido para mí. Como me recuerdo esta misma sala cuando hace muchos años atrás, cuando trajimos un profesor que hablara de enfermedades de peces y no existía la enfermedad todavía, trajimos un profesor norteamericano. Bueno, la historia más o menos, bueno, esta enfermedad tiene, como muchas enfermedades, tiene un montón de nombres, pero la verdad es que el nombre que más predomina en el diario vivir, en la cotidianidad del área veterinaria y afines, es Septicemia rickettsial salmonidea, que se usa como SRS. Entonces, normalmente se habla del SRS, no tanto de piscirricketsiosis, pero el nombre más académico es piscirricketsiosis. ¿Ya? Ahora, esta enfermedad, no sé si está ahí, ya. Históricamente es bien interesante, según yo, porque en realidad era una enfermedad que nunca se había detectado en el planeta Tierra. No se conocía. Y la primera vez que apareció fue acá en Chile. No se conocía. Entonces, cuando apareció acá, por supuesto, nadie tenía idea de qué se trataba. Y partió esto el año... Fue a finales del 88 en realidad. 88, principios del 89, para ser más preciso. Pero toda la literatura habla del 89. Pero en realidad
yo diría que fue diciembre del 88 empezaron las primeras mortalidades y ya bueno, en ese verano fueron muy importantes, del verano del 89. ¿Y dónde apareció? En el salmón cojo, solamente. Primero, solamente se morían los salmones cojos. Y la primera vez que se describió, no tiene para qué notar esto, son puras estas cuestiones anecdóticas nomás. La primera vez que se escribió fue en Calbuco. ¿Alguien conoce por allí? Me suena. Calbuco es una localidad que está cerquita de Puerto Montt, No me suena. muy pintoresca, hacia la costa, digamos. Debe estar unos 30, 40 kilómetros por ahí, una cosa. Está cerquita. Es muy bonito, está lleno qué sé yo, de canales. Es un área que está muy encerrada, o sea, los canales marinos están muy, muy protegidos. Pero el movimiento del agua es más lento. Entonces, en ese sector, habían en ese tiempo varias empresas, fundamentalmente con salmón cojo, en jaulas, en ese tiempo eran de madera. Y allí empezaron a haber estas mortalidades altísimas. Se murieron como el 90% de los pescados en ese verano. Y bueno, empezaban todo tipo de teorías, nadie sabía lo que era. Le echaron la culpa al BKD. ¿Se acuerdan lo que les conté? Que el BKD ya estaba consolidado como la enfermedad más importante. Y prácticamente, seguramente había un exceso de diagnóstico de BKD porque cuando es lo único que hay, más o menos, por tanto todo era BKD. Bueno, también se pensó que era BKD, qué sé yo. Pero no, bueno, era otra cosa. Entonces, ¿dónde ocurría esto? Solamente en el mar. Sigue pasando lo mismo. O sea, los peces que estaban en el mar, le ocurrió esta enfermedad. Después de unas semanas, 3, 4 semanas que se pasaban al mar, se empezaban a morir. Y bueno, entonces, ese año, el 89, todo el mundo ahí especulaba, qué sé yo, de qué se trataba la enfermedad. Y final de... claro, al final de ese año se logró encontrar una bacteria en los peces, una bacteria desconocida, que se multiplicaba solamente en cultivos celulares, no se multiplicaba en placas de agar. Se intentó con todo tipo de lo que había en ese entonces, todo tipo, y no se multiplicaba. Entonces se trató como un virus en realidad. La bacteria se tomó de un pescado y se puso en cultivos de células de peces y ahí se notó que producía un efecto. Y esa bacteria resultó finalmente, para hacer la historia corta, la que generaba esta enfermedad, que es una enfermedad desconocida. Bueno, entonces, la gracia de todo esto es que yo participé de eso. Claro. Nosotros, con el doctor Larena, ¿no sé si lo conocieron? Claro. Y un profesor norteamericano en realidad, que era el que sabía en realidad. Él era nosotros éramos como los ayudantes nomás. Pero yo físicamente lo hice. Tomé el pescado con el profesor y ahí leí la bacteria. Se hace no la anoten por favor, pero yo no conté. Entonces, bueno. Y esa bacteria, bueno, después resultó ser esta Piscirrichezia salmonis, qué sé yo. A los meses después logramos reproducir la enfermedad. O sea, tomamos esta bacteria, la inyectamos en peces, se reprodujo. Y bueno, descubrimos que era la que causaba los signos clínicos y uno la vuelve a recuperar. Eso es lo que se llaman los postulados de Koch. Entonces, con eso demostramos que era la bacteria, la causante. Bueno. Entonces, en ese momento solamente estaba en Chile, solamente pero al poco tiempo, al año siguiente o los 2 años después, se empezó a encontrar también, en el hemisferio norte. Se encontró en Escocia, pero después que acá, en los años siguientes, después.
Ahora, en Escocia, en Noruega, en Canadá, se encontró en salmones, causando mortalidad de la misma enfermedad que eso. Pero acá fue primero. Cuando se encontró acá fue el primer hallazgo acá en Chile. Y la verdad es que en los otros países, ¿qué ocurre en otros países? La enfermedad de repente se produce en ciertos años. Sí, en ciertos años, otros años que sí, otros años que no, en Escocia, en Noruega, pero no con la gravedad que hay exquisita acá. No. Mire, la verdad es que ha habido alarmas. Hace 2 años atrás hubo una alarma importante partió en Irlanda primero. En Irlanda hubo un brote súper grande. Me tocó participar de eso, si me pregunta, qué sé yo. Entonces, y en Irlanda después, en Escocia y en Noruega. Y estuvieron re preocupados hasta el año pasado, pero ahora yo noto que está bajando. Pero ahora hubo hubo una alarma bien importante en Europa, pero me da la impresión de que no está progresando. Pero en Chile ha sido permanente, o sea, llevamos décadas con esta enfermedad y en salmones y no lo hemos logrado resolver. O sea, es un problema que ha sido imposible de solucionar. Y eso es lo que nos ocasiona entonces el gran uso de antibióticos. Porque la gran cantidad de antibióticos se usan en el mar, porque los peces son más grandes. Entonces, digamos, la biomasa es mucho mayor que la biomasa en agua dulce. A pesar que en agua dulce hay más peces que en agua de mar. Porque uno parte con una cantidad de peces, se van muriendo en el camino o lo va eliminando, qué sé yo. Entonces, al mar llegan menos. O sea, hay menos peces en agua de mar que lo que hay en agua dulce en el periodo inmediatamente anterior. Ahora estamos hablando de muchos millones de peces, cientos de millones. O sea, en este momento debe haber en el agua de mar unos 300 millones de peces, una cantidad brutal, digamos, Chile es un productor gigante. Bueno, entonces ahí estamos obligados los veterinarios a tratar, porque ¿qué es lo que hacen? Si los peces empiezan a enfermar, hay peces moribundos con signos clínicos que tienen sufrimiento, todo eso, tenemos que hacer tratamiento. Pero al hacer tratamiento se va generando, por supuesto, mayor uso de antibióticos, con todo el riesgo que significa eso. Posibilidades de resistencia antimicrobiana, etc. Y ese es el gran talón de Aquiles que tenemos en nuestra industria. El uso de antibióticos muy alto, y es producto de esta enfermedad fundamentalmente. Hay otras, por supuesto, pero esto es lo que es más importante. Bueno. ¿Dónde está distribuido en Chile? Bueno, en todas las regiones, desde la región, creo que 15 se llama, donde está la de los ríos, ¿no es cierto? Perdón, se llamaba 15, ahora de los ríos. No, que ese río no existía, entonces en general la de los ríos le pusieron 15, ¿se acuerdan, no? Es un enredo más o menos. Pero es raro porque la región de los lagos era la 10ª. Entonces, hicieron un enredo. Yo lo encontraba más ordenadito de arriba abajo, pero bueno. Pero ahora ya como que los números no tratan de no usarlo. Se usa la región de los ríos, ¿cierto? No está Valdivia, que sí. Bueno, ahí hay jaulas marinas en el río, calle y un poquito en el estuario, y también a la salida del estuario, en esa zona. Ahí también, por supuesto, se produce la enfermedad, desde allí hasta Magallanes, desde esta zona hasta acá. Pero la región de los ríos, la región de los lagos principalmente, y la región de Aysén, aquí donde está la mayor porcentaje de brotes anomales, por lejos, los lagos y Aysén. La enfermedad nació en este punto, no sé si nació ahí, pero donde primero se detectó. Nunca se sabe si en primer lugar realmente aquí.
lo más probable es que existiera de antes. No se sabe de dónde vino, si vino a veces silvestre, no se sabe realmente. Pero de seguro que estaba de antes. No iba a aparecer el 89 justito. Y de seguro que la bacteria estaba en el ambiente de muchísimo antes. Tal vez miles, hasta millones de años. O sea, pero uno, bueno, desde el punto de vista de la patología, aparece ahí. Entonces, y después está la región de Magallanes, que es región de Magallanes y de la Antártida chilena, es el nombre verdadero en realidad, pero la región de Magallanes, donde hay poquitos brotes, es muy escaso todavía, pero hay, pero muy poquito. Hasta hace pocos años no había habido ninguno, pero allá han estado apareciendo. Entonces digamos que esta zona es endémica y esta zona es esporádica todavía, no es endémica. Y algunos inclusive, el Cernapesca ahora la califica de hiperendémica. No estoy muy de acuerdo con eso, pero esa es una clasificación que acaba de hacer el Cernapesca. Dejémoslo en endémica nomás. Ya. Las especies que afectan, bueno, todos los salmónidos, que se conocen por lo menos, la trucha arcoíris, el salmón del Atlántico, el salmón cojo. La enfermedad cuando inició solamente ocurría en el cojo. Solamente. El primer año solamente fue el cojo. Y de hecho se llamó, de los distintos nombres que se le pusieron, se le llamaba también síndrome del salmón cojo. Ese nombre desapareció, hermano. Pero ese era uno de los nombres que había cuando estaba ese primer año, lo que estaba ocurriendo. Y también se le puso síndrome del canal Huito. El canal, porque ese canal que está frente a Calbuco se llama Huito. Como ya aparte o sea, hay varios nombres en realidad, pero predominó desde el punto de vista del uso más coloquial, porque por su facilidad de la sigla, el SRS, eso es como lo más que se usa. Ahora, nosotros le pusimos Piscirriquetiosis, así que siempre, yo donde puedo hablo de Piscirriquetiosis. Hablo bacán esa palabra. Pero es un poquito una palabra que es más difícil de pronunciar. Entonces, la verdad es que no tuvimos mucho éxito en eso. Pero todavía, o sea, en los textos científicos, qué sé yo, la Organización Mundial de la Salud y todo esto, se habla de Piscirriquetiosis. En las mismas cosas en la vega. También, porque nosotros ahí siempre le metemos el nombrecito. pero la verdad es que el otro fue un muy buen nombre porque la sigla SRS es muy cómoda, entonces pegó súper bien. Y eso, todos hablan de eso, está mal. Esa es la verdad, pegó mucho mejor. Ya, bueno, entonces, a pesar de eso, afecta a todas las especies, no solamente esta, un salmón chinú, que el salmón cereza, que es un salmón japonés que no cultivábamos en Chile, también se afectaba, que se dejó cultivar y así, ¿no? Ahora, no son las únicas especies susceptibles. Hay otras especies, es decir, no una enfermedad solo de los salmones, pero la importancia principal está lejos en esta especie. Cultivadas. Del punto de vista silvestre, no hay nada publicado. No se sabe nada. O sea, nunca se ha detectado un pez silvestre con la enfermedad. Pero tampoco se ha buscado. ¿Qué le pasará a la población silvestre con esta bacteria? Ni idea. Nadie sabe. Pero que aparezcan, no sé, un montón de peces muertos en la orilla, flotando y que se haya identificado alguna vez, no, tampoco. Pero es muy difícil saber porque imagínense un pez que empieza a estar aletargado en el mar o en un río o en un lago. No dura nada, por eso los comen. Entonces, nadie ha hecho esa investigación. Es difícil hacerla, pero es interesante, creo, poder saber si tiene impacto en las poblaciones silvestres.
Miren, se ha encontrado acá en Chile en poblaciones de peces silvestres, pero no infectados. O sea, con PCR no lo pueden encontrar. O sea, se ha encontrado. ¿Ah? Nosotros la verdad que buscamos mucho y nosotros nunca encontramos. Sí, todo eso lo pongo medio en duda, pero otros investigadores sí lo han hallado después, muy posterior al esfuerzo que hicimos nosotros, mucho antes. Buscamos en roba, esto y lo otro, al lado de la jaula, y no lo encontramos. Pero ahora sí, han encontrado en varias especies, pero no han logrado la bacteria aislarla. Simplemente por PCR se ve que está. Eso está publicado. Si quieren verlo, hay unos trabajos de Contreras, de Sergio Contreras, Lynch se llama el apellido, que ahora se lo cambió, ahora es Lynch, pero yo creo que publicó como Contreras en su momento. Ahí él encontró, que es exalumno de acá, de hecho fue tesista mío en su momento. Él encontró hace unos años atrás en varias especies alrededor de la jaula por PCR. Pero no empecé enfermo ni tampoco la bacteria viva, digamos. Simplemente la detección, que no deja de ser. Bueno, ¿en qué otras especies se han encontrado peces enfermos? Aparte de los dos salmones, como les contaba, salmones en Chile y en Europa y en Canadá. En Estados Unidos no se ha encontrado. No se ha encontrado. En Canadá sí, en las dos costas. Porque son como dos mundos más. La costa este y la oeste son miles de kilómetros, una cuestión impresionante. Entonces, en Canadá se encontró primero en la costa este. En la costa este primero. Y después se encontró en la Columbia Británica, en esa área. Pero, había un señor ahí, estoy contándole pura historia, que se llama, un señor que se llama, no sé si está vivo, Trevor Evelyn de la costa oeste, que era un señor muy famoso, un microbiólogo. Él, cuando una vez ya apareció esto de la PCR en Chile, él creía que había visto signos clínicos y por choques de tejido, él creía que en Canadá estaba bastante antes, en la costa oeste. Inclusive peces silvestres. Nunca lo publicó, pero a mí me tocó conversar con él y el caballero decía, estaba seguro. Eso, bueno, él creía eso. Interesante porque... Y él trabajaba mucho con poblaciones silvestres. El señor Trevor Evelyn se llama, un canadiense muy famoso en la costa oeste. Ahí hay una estación experimental, en una isla que se llama Nanaimo, que han estado por muchas décadas trabajando en enfermedades de salmones. Bueno, ¿en qué otros peces se ha encontrado? El principal en esto, uno que se llama la lubina, en español se dice lubina, que es un nombre de muchos peces se le dice lubina, ¿no? Es como róbalo, por decirlo así. Un nombre en específico, vulgar, digamos. En la lubina europea, que se llama Dicentracus labrax, que se cultiva en el Mediterráneo, en muchas zonas del Mediterráneo, en España, en Francia, Italia, en Grecia y también en el mar Adriático, frente a Croacia, frente a Croacia. Ahí han estado los brotes más grandes, de hecho. ¿Ah? Pero en forma así esporádica. Hay años que sí, años que no pasa nada. Después viene un año que con mortalidad importante, eso sí. De repente en un centro hay con mortalidad importante. Eso es cierto. Y eso, en ciertas épocas del año también. En ciertas épocas del año en el Mediterráneo, porque ahí cambia bastante la temperatura según si es invierno o verano. Ya, esa es una cosa. Las otras que se encontró, esto es súper raro, porque se encontró una vez nomás. Esta es una lubina, pero blanca. Esta es americana, digamos de Estados Unidos. Pero esto es un caso bien raro, que se encontró en peces que los capturaron
y los llevaron a un laboratorio en California para cultivarlos o para hacer unos experimentos, parece que era, no me acuerdo muy bien. Y ahí en estanques se empezaron a morir y ahí presentaron signos clínicos similares, patológicos, y se aisló Pichirrickettsia. O sea, estos peces estarían, y no solamente eso, sino que con esa bacteria inocularon a otros peces sanos y se reprodujo. O sea, la bacteria puede producir la enfermedad en esta especie. Pero fue el único caso. Nunca más hubo un caso. Ahora, tampoco se cultiva. Era una cosa más bien experimental. Entonces, a lo mejor si la cultivaran sería un problema, pero no. Fue una situación digamos, de un centro de investigación en California. Esa es otra. Después, en estos peces, que son lampfish, que son unos peces chiquititos, ¿no? Que son naturales del océano Atlántico, del hemisferio norte, y tienen una gracia, que estos peces comen parásitos, unos parásitos que se llaman Leptopteroides, que es muy parecido a un parásito que nosotros tenemos acá en Chile. Es un copepo que se pega en la piel, claro. Entonces es una manera de control biológico. Como se dieron cuenta, esos peces se cultivan para ponerlos en las jaulas con los salmones, para que se coman estos piojos de mar, estos sea lice, pero que es otra especie, no es la que tenemos nosotros. Es una especie muy similar, pero un poquito más grande, es más agresiva de hecho, y un problema tremendo que tienen en Europa, igual que nosotros, tenemos un problema parasitario muy grande que lo vamos a ver en clases posteriores, que es otra, en este caso es Excalibur, es otro género, pero son todos copepos, ¿ya? Entonces, bueno, hay varias especies, pero esta es la más efectiva. Se han usado varias especies para hacer este control biológico. Entonces, esto a su vez llevó a toda una industria, porque primero se capturaban simplemente de forma natural y se llevaban, pero después como empieza alguien a ofrecerlo y los cultivan. Entonces, se los venden, esto es un negocio grande. Pero después empiezan a aparecer enfermedades. Primero no se notan, pero después ya uno la empieza a investigar y se empiezan a morir, pasan cosas. Bueno. Y entre otras enfermedades que ya se ha visto, estos pueden también infectarse con Pichirrickettsia y desarrollar la enfermedad. En forma, digamos, como tal. O sea, se pueden enfermar los lampfish de Pichirricketsiosis. Lo que complica la situación porque podría eventualmente uno llevar, por controlar los cáligos, o perdón, en este caso los Leptopteroides, estos peces te podrían transmitir la bacteria. Entonces fue un hallazgo interesante. Eso lo encontraron en Escocia. En Escocia se dieron cuenta de esa situación. Hay una publicación, si quieren buscarla, de un profesor, o sea, más que profesor, Hamish Roger es el apellido, si lo quieren buscar, Roger. Hay una sola publicación, pero bueno, está demostrado. Es un caso bien puntual. Y en pez cebra, no sé si lo ubican estos pescaditos, son unos pescaditos chiquititos que se usan para muchas cosas de estudios biomédicos, por distintas razones. Hay una enorme cantidad de estudios con peces cebra. Han ido reemplazando los ratones, no sé si saben eso, son muy importantes. Porque bueno, son más baratos de producir, etc. Y son transparentes, entonces uno le pone sonda, las puede ver por fluorescencia, tienen varias propiedades. Estos chiquititos, eso sí, pero se ha desarrollado toda una tecnología de micropipeta, esto y lo otro. Entonces, hay mucha investigación científica de tipo biomédica para estudiar enfermedades, no de peces, sino que de humanos, en realidad, en estos pescaditos. Tremendo, es un área de desarrollo enorme de los últimos, digamos, 20 años, digamos, no es de ahora. Bueno, estos peces están experimentalmente, o sea,
inyectándolos se demostró que se podía reproducir la piscirricación también. Pero es una cuestión experimental. Nunca se ha visto que de forma natural les ocurre, ¿ya? Y eso es todo. No hay más especies que se conozcan. Entonces, en forma, digamos, de cultivo, los salmónidos por lejos son los más afectados, por supuesto. Y en segundo lugar, la lubina europea. Estos demás son medio anecdóticos, pero es importante en el sentido de que no es una enfermedad de solo salmones. En ese sentido, no es tan específica como creíamos al principio. Al principio pensamos, no es así. Bueno, esto es una cosita muy antigua, pero se ha mantenido más o menos lo mismo, para que vean la importancia de la enfermedad. Si uno ve todas las causas de mortalidad en salmón del Atlántico, por enfermedad infecciosa, estamos dejando de lado otras causas mecánicas, etc. Más de la mitad son por esta enfermedad en Chile. El trucha arcoíris prácticamente la mitad, y el salmón cojo un poco menos, o bastante menos en realidad, bastante menos. Entonces es curioso esto porque al principio solamente afectaba al salmón cojo. ¿Se acuerdan que les conté? De hecho se llamó así la enfermedad. Y actualmente, en las condiciones de cultivo, se afecta más el Atlántico que el cojo, o más la trucha que el cojo. Eso es la situación como de terreno. Ahora, eso no significa que necesariamente sea más susceptible el Atlántico que el cojo. Habría que hacer un experimento, ponerlo en las mismas condiciones, inocularlos con la misma concentración de la bacteria y ver qué ocurre, porque las condiciones del cultivo son muy distintas. Por ejemplo, el salmón del Atlántico es mucho más largo el ciclo de cultivo, el cojo es más rápido, se cosecha en menos meses en el agua, tiene menos tiempo por ejemplo. Entonces, también el tipo de nutrición es distinta, hay varias cosas que son distintas, entonces no es tan comparable para decir, ¿esta especie es más susceptible que la otra? No. Lo que sí que a las condiciones de cultivo, eso es lo que ocurre. ¿Entienden? De hecho, nosotros, hace muchos años, eso sí, hicimos trabajos de inoculación experimental en cojo en Atlántico, comparado, y el cojo se moría mucho más que el Atlántico, mucho más. O sea, en concentraciones, aplicando en condiciones controladas, el cojo, y no hay más trabajos que eso, ¿eh? O sea, lo que publicamos nosotros hace muchos años, nadie lo ha hecho, no. El cojo era mucho más susceptible que el Atlántico. Ahora, les digo por qué era, porque con los años se van haciendo manejos genéticos, entonces puede ser que el actual cojo sea más resistente que el Atlántico, puede ser, no, pero no se sabe en realidad. Y no sea por solamente el mero las diferencias de ¿cómo se llama? De manejo en condiciones de cultivo. Podría ser, porque una cosa que ocurrió es que como el cojo al principio se moría como un 90% en los primeros años. ¿Qué es lo que fue ocurriendo? Que sin que hubiesen genetistas tan maravillosos ni nada, sino que por formas digamos, naturales o artificiales, no sé cómo llamarlo ahí, por el mismo cultivo, como se fueron en el fondo seleccionando los más resistentes. Entonces, puede ser que con los años eso haya generado que el actual salmón cojo que estamos cultivando sea más resistente. Ahora, además hay varias empresas importantes de las más grandes del mundo que han buscado resistencia genética a esta enfermedad, tanto en el Atlántico como en el cojo. Entonces también eso puede estar incidiendo en esta situación, y no solamente sea el sistema de cultivo.
Como sea, no se sabe. Yo creo que no, en este momento no es seguro saber cuál de las tres es más resistente. Lo que sí es seguro es que lo que ocurre en el terreno es así. Eso sí. Ya. Entonces, esta enfermedad, ya les comentaba que aparece en agua de mar. No es una enfermedad de agua dulce. O en agua también puede ser estuarina. ¿Se acuerdan? Esta agua que se mezcla al llegar al río o al mar. Los estuarios. Es agua de salinidad intermedia y variable. Ahí también se produce, y bastante. Pero no en agua dulce. Ahora, si uno toma peces y tiene un estanque con agua dulce y los inyecta con la bacteria, ¿qué creen que va a pasar? Sí. No importa. Yo creo que igual podría tal vez multiplicarse, pero en menor cantidad. Podría ser, sí. Por las condiciones de salinidad la bacteria resiste. Muy buen punto también. Claro. Miren, los dos puntos tienen razón, porque mira, la bacteria en el agua dulce no vive nada. Si tú la agregas, hay un trabajo, si lo quieren leer, Lana y colaboradores, que es muy bueno ese, en que ponen la bacteria en distintos tipos de agua, y en agua dulce, tú la agregas al agua dulce, tomas con la pipeta y la llevas a la cuestión celular y no crece nada. O sea, no debe ser instantáneo, pero muy poco, fracción de tiempo, se muere en agua dulce. En cambio, en agua de mar dura bastante. Puede durar hasta 40, 50 días. Va bajando la vida, pero dura bastante. Entonces, la transmisibilidad en agua dulce es bajísima. Es muy difícil. No es imposible, pero es muy baja. Ya, dale. ¿Y el agua de estuario? Sí, no, el agua no, igual se produce. La enfermedad, sí, y es bien, sí. Sí. A pesar de que la salinidad es variable, en la práctica se produce y de hecho se produce bastante. De hecho, a veces ha habido que sacar los centros de los estuarios porque ha sido el año anterior fue muy severo. Ahora, lo que pasa es que también el cambio de salinidad te genera un estrés. Entonces, quizás la bacteria le complica un poco, pero el hospedero a su vez está más debilitado. Entonces, sumando y restando, yo diría que para la enfermedad es favorable el estuario y desfavorable para los peces. Ya, vale. No, ¿sabes lo que pasa? Si uno inyecta peces, se produce una enfermedad. Exactamente igual. De hecho, la primera vez que se replicó la enfermedad, que lo hicimos nosotros, digamos, o sea, que vale, no lo hice yo, no. Lo hicimos en agua dulce. No teníamos estanques con agua de mar. Nos conseguimos unos estanques que nos prestó una empresa. Eso fue el año principios del año 90, ¿sí? Porque la aislación la hicimos en septiembre, por ahí yo creo. Claro, y a los pocos meses después tomamos y fuimos y lo inyectamos peces, inyectamos cojo y atlántico. Y la enfermedad en Atlántico no existía en ese momento. Eso es lo raro. Al principio solamente cojo y había Atlántico. Y se cultivaban en los mismos lugares. Primero solamente afectó al cojo primero. Y cuando nosotros hicimos esa inyección, fue por casualidad, porque en realidad teníamos peces salmón del Atlántico ahí. Los teníamos disponibles. Entonces, bueno, probemos. Y pusimos cojo y pusimos unos tanques con Atlántico. Y Atlántico también se reprodujo, pero con mucho menos mortalidad. Mucho menos. Esa fue pero dijimos, oye, en la publicación que hicimos, hay que tener cuidado porque a lo mejor el Atlántico, y a los pocos meses empezó a morirse el Atlántico, y hoy en día el Atlántico es más. Ahora hay que entender que también nosotros producimos mucho más Atlántico. Entonces también está la situación epidemiológica de una biomasa mucho mayor.
mucho más atlántico que cojo hoy en día. En cambio, en esa época había mucho más cojo y muy poquito atlántico, estaba partiendo. Todo eso debe tener importancia. Todo eso tiene importancia. Bueno, pero ustedes que son el futuro van a tener que resolver esta situación. Y si lo logran, van a ser una cosa importante para Chile. Si lo logran, de verdad. Se me fue la onda. ¿De qué estaba hablando? De la misericordia. Entonces, bueno, otra cosa que les quería contar, que como anecdótica también, que cuando hicimos la primera vez que lo inoculamos la bacteria para ver si se reproducía, se nos ocurrió poner en unos canastillitos peces no inoculados. O sea, teníamos dentro de los estanques, dejamos, no sé, somos de 100 peces inoculados y adentro de un castillo, en que el agua pasaba para ver si se transmitía. Y no se transmitió. No se transmitió a los peces. O sea, nuestra conclusión fue que en agua dulce no, pero la verdad es que después hemos hecho innumerables cantidades de ese experimento. Y a veces la verdad es que si uno pone en agua dulce muchos peces, igual se logra transmitir. Supongo que si yo pongo a alta densidad en agua dulce, peces infectados, y pones al lado peces no infectados, se llaman los ensayos de cohabitación, se llaman, eso le dicen en esta área. Se demora, pero no tanto, como si tú te inyectas peces, ponte tú, y la mortalidad empieza en los peces inyectados a los día 15 post inyección, de 15 al día 30 se hace el pico. El otro se va atrasado 2 semanas más o menos. O sea, la mortalidad de los peces no inoculados se atrasa algunas cosas, pero cuando los tienes con alta o con poco flujo de agua. Tú tienes peces con poco flujo de agua, porque los peces igual se tocan, ¿eh? O sea, digamos, mientras están nadando a veces se hacen contacto. Entonces es posible que sea contacto directo o a través del agua. Ahora, si tú le pones una red, también se puede transmitir, pero con altísima densidad. O sea, no es imposible. Lo que debe ocurrir, es posible que la bacteria vaya en el muco, la feca, entonces queda un poquito más protegida. Entonces a lo mejor dura algunos minutitos en el agua dulce también, y logra contactarse con el otro pez y bueno, adherirse. Esta es una bacteria que se adhiere muy rápido y muy fuerte. Tiene una gran capacidad de se adhiere con mucha potencia, digamos, a los hospederos. Deberíamos hacer un recreo, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Y después, ¿a qué hora? ¿Verdad? Que ando tan perdido como siempre. La hora de las aves, ¿qué hora es? 4:30. 3:30. 4, ya.